Buenos días, mis amados. Nuevamente es un gusto saludarles en este domingo de reunión. Estoy muy contento porque nuevamente estamos también de manera presencial y bueno, ojalá y también tengas la oportunidad de estar aquí con nosotros y de estar viendo este mensaje en todas nuestras redes. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Estoy con una nueva serie, la semana pasada la comencé, que se llama Al Grito de Guerra. La semana pasada le compartí, se llamó el mensaje Un extraño enemigo, y si no lo ha escuchado, escúchelo, está ahí en nuestras redes, le va a ser de bendición. Hoy voy a hablar la segunda parte, que se llama Un soldado en cada hijo te dio. Vamos a orar para comenzar. Amado Espíritu Santo, gracias. Yo bendigo a cada uno de mis amados hermanos que están escuchando este mensaje y te pido que toques sus vidas, sus corazones, Señor, y que no solo puedan recibir tu palabra, sino al Dios de la palabra, tu presencia misma en sus vidas y sus corazones. Señor, te pido que nos ayudes a hacer a un lado toda distracción y a recibir tu palabra de acuerdo a lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este mensaje se llama Un soldado en cada hijo te dio, y nuestra serie es Al Grito de Guerra. Y toda esta serie está basada en Efesios 6, versos del 10. Hoy voy a leer al 15, donde nos habla de una guerra y de un enemigo que tenemos como creyentes y que necesitamos estar conscientes de que ese adversario está ahí. Efesios capítulo 6, verso 10 nos dice lo siguiente: Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dios nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios, y nos da una razón. La razón es que vivimos en una guerra constante, ¿sí? Esa guerra no termina, es una guerra que siempre está, y nosotros tenemos que entender que esa guerra no solo es natural, en medio de las circunstancias y las cosas de la vida, sino también espiritual. Y la Biblia nos dice que no es contra carne y sangre, o sea, contra personas, sino contra un extraño enemigo, como lo decía la semana pasada, y ese enemigo es Satanás y sus demonios. Ahora, aquí hay algo muy importante. La palabra nos habla y hay un equilibrio perfecto. Este mensaje no se trata de que usted salga viendo demonios en todos lados y que ahora todo se trata acerca de eso, o que algunos otros digan eso de los demonios es un cuento y simplemente lo ignoren. La verdad es que tenemos que pelear en lo natural con las circunstancias que nos rodean, y tenemos que ser ordenados, diligentes, disciplinados en toda esa parte natural, pero también
tenemos que ser sabios y pelear en lo espiritual, con las armas espirituales que Dios nos da, en la posición que Dios nos da y con el poder que Dios nos da, ¿sí? La Escritura nos dice que con Cristo Jesús estamos sentados con Cristo Jesús en ese lugar de autoridad, ¿sí? Y Él nos ha dado el poder espiritual y aquí, como vemos, nos ha dado una armadura para poder estar protegidos contra esos ataques del enemigo. Por eso el verso 13 dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Parece que estos días han sido días malos, ¿verdad? Días complicados. Y habiendo acabado todo, estar firmes. La Escritura nos habla de ser fortalecidos para estar firmes, ¿verdad? Normalmente un soldado recibe un entrenamiento donde es fortalecido para entonces poder estar firmes en una situación de combate, de guerra, ¿sí? Dios nos ordena que tomemos toda esa armadura, ¿sí? Y dice la armadura de Dios, no la nuestra, porque esto no se trata de un invento de hombre, sino es algo que a Dios se le ocurrió, ¿sí? Y la razón por la cual tenemos que vestirnos de toda esa armadura es para poder resistir en el día malo, en los días malos, en los días donde estamos enfrentándonos con conflictos, dificultades y situaciones, como todo lo que hemos estado viviendo en el último año y medio o dos, ya no sé cuánto tiempo, en medio de toda esta pandemia, ¿sí? Y dice la Escritura, habiendo acabado toda esta batalla, estar firmes. La palabra nos habla, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La meta es Jesús. Va a haber un día donde estemos en su presencia y toda esta lucha, toda esta guerra terminará. Mientras tanto, necesitamos fortalecernos, estar alerta, estar firmes con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por eso nos dice, fortalezcanse para que estén firmes. Y bueno, Pablo, por inspiración divina, en el libro de Efesios, utiliza el ejemplo de un soldado romano. En el video va a aparecer una foto de lo que es cómo era la vestimenta romana, que tal vez muchos la conocen, y Pablo habla acerca de 6 elementos de esa armadura. Sí, se los voy a decir rápidamente: el cinto o cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado o las botas de la paz del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El día de hoy yo voy a compartirle acerca de los primeros 3: el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del evangelio de la paz, ¿sí? La siguiente semana le voy a hablar de los otros 3. Entonces es muy importante. Y aquí hay algo importante. En estos 3 primeros habla acerca de verdad, justicia y el evangelio. Nos habla y compara un cinto con la verdad, habla de una coraza con la justicia y habla acerca de calzado con lo que es el evangelio. Vamos a ver de qué se trata esto, porque yo creo que muchos creen conocerlo, pero lo han visto muy superficial y es muy interesante todo esto. Y estaba yo viendo y bueno, escuchando acerca de un autor inglés tremendo, que la verdad no tengo todo ese material, pero dedicó 60 sermones a hablar acerca de la armadura de Dios. Tremendo. Y yo creo que el día de hoy voy a nada más tocar una parte esencial, principal, pero obviamente que nos quedamos cortos de ver tanto que es la palabra, porque la palabra es sorprendente. El cinto o el cinturón de la verdad, ¿sí? En la antigüedad los soldados vestían con unas túnicas, ¿sí? Que estaban sueltas
y lo cual era bastante impráctico, y la manera de sujetarse o de sujetar o afirmar esa túnica era por medio de un cinturón. Incluso de alguna manera se la fajaban, que cubría lo que era, quedaba algo así como medio como si fuera un pantalón, pero era una túnica y era sostenida por ese cinturón o ese cinto, ¿sí? Además, en ese cinturón colocaban la espada, y yo creo que como el escudo también era bastante pesado, de repente recargaban ese escudo en ese cinturón. Entonces ese cinturón era muy importante. Lo primero que tenía que hacer un soldado era ceñirse con esa túnica y vestirse, ceñirse con ese cinto que la Escritura habla aquí en esta porción, ¿sí? Entonces es fundamental el que un soldado pudiera estar vestido o ceñido, ¿sí? Y nos habla acerca de ceñirnos de la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesús, no hay otra verdad. La verdad es su palabra, ¿sí? Lo más importante o fundamental es que nosotros podamos estar vestidos o ceñidos de la verdad. Un soldado no podía andar desnudo ahí, porque de alguna manera era una guerra y necesitaba un uniforme que le pudiera dar protección, seguridad, cobijo e identidad, ¿sí? Toda la vida, ¿sí?, como creyente está fundamentada en la verdad que es Jesús. Entonces la Escritura nos dice que tenemos que ceñirnos de la verdad. ¿Por qué Dios nos dice que tenemos que ceñirnos de la verdad como protección en esta guerra? Porque recuerde, Pablo está hablando acerca de la armadura de Dios y nos está hablando de ese conflicto que tenemos no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿por qué nos dice que tenemos que ceñirnos de la verdad? Porque nuestro adversario, Satanás, es padre de mentira, es un engañador. Y escuche bien, su estrategia favorita es el engaño. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso número 3, nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿verdad? Pablo le dice a los corintios, así como en la antigüedad la serpiente antigua, que es Satanás, engañó a Eva, dice, tengo en este sentido temor de que sus sentidos sean extraviados, desviados por medio de la mentira, de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, Pablo les está diciendo, temo que sean engañados, porque si son engañados van a dejar de caminar en la fidelidad, siguiendo a Jesús. Entonces, por eso es tan importante que nos ciñamos de la verdad, que tengamos puesto ese cinturón de la verdad que afirma nuestra identidad en Cristo Jesús. Porque el enemigo gana ventaja, escucha bien, Satanás gana ventaja cuando logra engañarnos. Piensa, la mayoría de fraudes de todo esto, cuando la gente es robada, es defraudada, muchas veces, en muchas ocasiones, es que fueron engañados. Entonces, si nosotros somos engañados, seremos robados, seremos destruidos. Por tanto, es importante vestirnos de la verdad, ¿sí? ¿Qué es la medida? ¿Cuál es la medida de verdad en nuestra vida? La medida de verdad es su palabra. La palabra de Dios es nuestra única verdad. Escucha bien,
Mucha gente le parece muy exagerado hablar de una verdad absoluta, pero yo quiero decirte, nuestro Dios es esa verdad absoluta, su palabra es esa verdad absoluta. Entonces es muy importante que nosotros podamos abrazar, vestirnos de esa verdad, ¿sí? ¿Qué va a hacer el diablo en este sentido? ¿Cómo es que trabaja? Va a tratar de cuestionar la verdad, va a tratar de diluir la verdad, ¿sí? ¿Cómo? Por medio de la mentira, con un poco de mentira, va a diluir la verdad, ¿sí? Va a tratar de poner argumentos encima de la verdad. Va a tratar de que mucha gente ponga su experiencia por encima de la palabra de Dios, de la verdad. Y esto es algo muy peligroso. Nosotros tenemos que entender que su verdad es absoluta y que mis argumentos no pueden estar por encima de la palabra, mi experiencia no puede estar por encima de la palabra, y yo necesito tomar toda la verdad. Porque si en mi vida se diluye la verdad con un poco de mentira, voy a ser afectado, voy a ser corrompido. Y por eso es que Juan 8, verso 32 nos dice: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Está diciendo, la verdad los llevará a triunfar en esta guerra. Mi amado, estamos en una guerra, pero si tú te ciñes de la verdad, tú vas a salir triunfador, victorioso de esta guerra. Sí, en Cristo Jesús somos más que vencedores, pero la palabra es en Cristo, en su palabra, al ceñirnos de la verdad. Entonces esto es fundamental. El primer elemento de la armadura de Dios es vestirnos, ceñirnos con ese cinturón de la verdad, que nos afirma el uniforme, la identidad que tenemos en Cristo Jesús. El segundo elemento, después de la túnica fijada con ese cinturón, lo que seguía para un soldado romano era colocarse una coraza que cubría el pecho y la espalda. Era una pieza de metal que cubría toda esta parte y la parte de atrás, ¿sí? Y era colocada para cubrir los órganos principales, como los pulmones y el corazón, ¿sí? Contra los golpes que le dieran por la parte frontal o por la espalda. Todo eso. Entonces, la palabra coraza, fíjate bien, viene de la palabra cobertura del corazón. Esto a mí me llama mucho la atención, porque la Biblia dice que tengamos puesta la coraza de justicia. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo que necesitamos la cobertura de nuestro corazón. Y no solo lo dice ahí, sino la Biblia nos dice en Proverbios 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un soldado sabía que si hiciera herido en su corazón, lo más probable es que moriría. Entonces era muy importante que se vistiera con esa coraza, ¿sí? Y obviamente cuando Pablo está hablando de esto, no se refiere al corazón físico, sino está hablando de nuestra alma, por ejemplo, de nuestras emociones, sentimientos que producen pensamientos obsesivos. En el alma están pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces es muy importante que nosotros podamos cuidar, tener esta coraza de justicia, para que podamos tener esa cobertura en nuestro corazón y no seamos llevados por sentimientos
emociones, pensamientos de mentira y de engaño que Satanás pone. Nuestro enemigo, Satanás, cuando bajamos la guardia y no tenemos la coraza, golpea nuestro corazón y siembra semillas que producirán muerte. ¿Cómo? El rechazo, el resentimiento, la falta de perdón, la amargura en nuestro corazón. Piénsalo, mi amado, una estrategia favorita de Satanás es herir tu corazón con todo ese engaño, con amargura, con resentimiento, con falta de perdón, con rechazo, aislándote y toda esta parte. Entonces necesitamos nosotros tener puesta esa armadura. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Un soldado en una guerra, todo el tiempo tiene puesto su uniforme, su cobertura, para poder estar listo para pelear, ¿sí? Ahora, aquí hay algo importante. La Biblia dice la coraza de justicia. Así como le hablaba del cinto de la verdad, y la palabra clave es verdad, en este sentido la coraza de justicia, la palabra justicia es clave en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál justicia? Obviamente, ¿verdad? ¿Cuál justicia? ¿La de Dios o la del hombre? El problema es que cuando nos ponemos nuestra coraza falsa de justicia humana, de justicia del hombre, vamos a ser heridos, vamos a ser afectados, ¿sí? Una de las estrategias de Satanás es que nos pongamos una coraza falsa de justicia de hombre. Y el ejemplo que tenemos, vemos los fariseos. Los fariseos estaban vestidos de su propia justicia y esa justicia era falsa. Y la Biblia dice, Jesús les decía que eran como sepulcros, blanqueados por fuera, pero con corrupción por dentro. Y vemos que la justicia del hombre produce orgullo y autosuficiencia. Si Satanás, o muchas veces Satanás, hiere nuestro corazón o nos lleva a ponernos una coraza de justicia falsa que trae orgullo a nuestro corazón, como los fariseos, una autosuficiencia donde yo creo que no necesito a nadie y llegas al punto que crees que no necesitas ni a Dios. Y esa es otra estrategia del enemigo. Entonces la Escritura nos habla de vestirnos de la coraza de justicia, la justicia de Dios. La Biblia nos dice en Santiago 2, verso 23, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La Escritura nos muestra desde el principio que la justicia no viene por medio de la ley, sí, de cumplir la ley, sino viene por medio de la fe. Y por eso dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Somos justificados por medio de la fe, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto es algo muy importante, porque no es nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Somos hechos justos delante de Dios por lo que Cristo hizo, porque nos perdonó, nos amó y nos ha hecho justos delante de Dios. Entonces yo tengo puesta, o yo debo de tener puesta, la coraza de justicia de Dios en mi vida. Hay una justicia que me fue impartida por gracia, una porción de justicia que Dios ha dado a mi vida, y esta, escucha bien, me hace libre de la condenación.
Mi amado, mucha gente, hay muchos creyentes en iglesias que viven condenados. Viven condenados por cosas que pasaron hace muchos años, pero todavía no creen que Dios les ha perdonado, ni ellos mismos se han perdonado. Y esta es una estrategia de Satanás, mantenerte en condenación, porque si te mantiene en condenación, te mantiene paralizado. Entonces, si yo me visto con la coraza de justicia, la justicia de Dios, yo creo que he sido perdonado, que he sido amado, que sí era culpable, que era un pecador como todos. La Biblia dice que no hay ni un justo, todos pecamos, pero he sido lavado, he sido perdonado por Cristo Jesús y he sido hecho un hijo de Dios. Me ha sido impartida la justicia de Dios. Me he visto con la justicia de Dios cada día por medio de la fe. Entonces soy libre de la condenación, soy libre del orgullo, soy libre de la autosuficiencia. Ahora entiendo que separado de Dios nada puedo hacer. Mantengo esa coraza de justicia que me ayuda a mantenerme libre de la falta de perdón, del resentimiento, de la amargura, del rechazo, de tantas de esas cosas. Mi amado, vístete de la armadura de Dios, vístete con esa coraza de justicia en tu vida, ¿sí? Primera parte de la armadura, ceñirnos con el cinturón de la verdad. Segunda parte de la armadura, ponernos la coraza de justicia de Dios. Tercero, la Biblia nos habla, calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. Vamos a ver esto. Un soldado, después de vestirse, de ceñirse con ese cinto y de ponerse esa coraza, lo que seguía era que tenía que colocarse ese calzado o esas botas o esto ahí. Para un soldado es muy importante tener un calzado adecuado. El calzado que usa un soldado es un calzado que ha sido bien diseñado, que pueda proteger sus pies para que no se lastimen, porque van a caminar por zonas que están ardiendo, van a pasar por zonas donde pueden picarse ese calzado, y si se lastiman un pie, ya no pueden avanzar, ya no pueden seguir hacia adelante. Ese calzado les cubre del calor, del frío, de tantas cosas, de quemarse, de cortarse. Y el calzado nos sirve para caminar y para avanzar. Me llama la atención porque la Escritura dice que nos vistamos con el calzado y dice del apresto del Evangelio. La palabra apresto significa preparados, dispuestos, prontos. Habla de tener un paso decidido, firme, seguro, dispuestos para la acción. Así como un soldado que está calzado está listo para su misión, así un creyente como un soldado tiene una misión. Tú y yo, si tú has creído en Jesucristo, si tú eres un discípulo del Señor Jesucristo, tú tienes una misión. ¿Cuál es esa misión, mi amado? Es la de proclamar el Evangelio, es la de anunciar las buenas noticias, es la de entrar al campo del enemigo y anunciarles que hay libertad en Jesús. Nosotros no los libertamos, es Cristo quien los libera, pero tenemos esa misión, ¿sí? Proclamar el Evangelio, para lo cual necesitamos estar preparados para proclamar el Evangelio. Esa es nuestra misión. Ahora, algo importante, mi amado, nuestro extraño enemigo, Satanás, tiene la estrategia de desviarte de la misión. Imagínate, un soldado tiene una misión
Y el enemigo lo que quiere es que se desvíe de la misión, que pierda el objetivo. ¿Cómo es que hace esto el enemigo? ¿Cómo lo hace? El enemigo usa, escucha bien, la preocupación, el temor en nuestra vida para poder desviarnos del propósito. A mí me llama mucho la atención que Efesios dice el evangelio de la paz. Creo que la paz es algo muy valioso. Y nos dice que el evangelio es un evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque en el evangelio, en el verdadero evangelio, hay paz con Dios, hay la paz de Dios en nosotros y hay la paz con otros hombres. Entonces es muy importante ese evangelio que trae la paz de Dios a nuestra vida. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Te roba la paz por medio de la preocupación y por medio del temor, y así te estorba en tu misión de proclamar el evangelio. Imagínate un soldado que tiene una misión, que está concentrado, pero viene el enemigo y siembra preocupación, temor, para que desvíe su mirada del objetivo, para que no siga avanzando en su misión, sino que se detenga, que se regrese. Entonces esto es algo importante. Satanás quiere robarte la paz, y escucha bien, y el gozo de proclamar el evangelio, porque hay un gozo increíble de proclamar, de anunciar las buenas nuevas. Piensa esto, hay gente que le encanta dar malas noticias. A mí me gusta dar buenas noticias. ¿Qué tal a una gente dices, yo les voy a dar la buena noticia? ¿Cuál es esa buena noticia? Cristo nos perdonó, nos lavó, nos limpió, somos libres, somos salvados por su preciosa sangre. Vale la pena, mamá, vale la pena. Concluyo con esto. Este mensaje es un soldado, se llama un soldado en cada hijo de Dios. Cada creyente es un soldado. Y en esta guerra necesitamos tener toda la armadura. Hoy yo le hablé de 3 partes de la armadura: el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el evangelio, calzados los pies con el evangelio de la paz. La próxima semana le voy a hablar de los próximos 3. No se lo pierda, pero vamos a orar por esta primera parte. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias por tu preciosa palabra y por lo que has hablado a nuestra vida. Señor, te pido que nos ayudes a entender que tenemos una lucha y es constante, no solo con las circunstancias de la vida, sino contra un adversario que busca robarnos por medio de la mentira y del engaño, que busca sembrar en nuestro corazón falta de perdón, amargura, rechazo, que busca desviarnos de la misión por medio de la preocupación, por medio del temor, Señor. Yo te pido que mis amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos ser ceñidos de la verdad, tengamos esa coraza de justicia y tengamos bien puesto el calzado del evangelio de la paz. Ven, Espíritu Santo, y haz esto en la vida de mis hermanos. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, yo te animo a que vuelvas a escuchar este mensaje. En verdad, tómate con calma y vuelve a escuchar este mensaje. Yo lo estaba viendo y creo que aún hay mucho más que Dios quiere hablar a nuestras vidas, y principalmente tenemos que ponerlo en práctica. Esto que está oyendo es para que ahora mismo lo ponga en práctica, es para que ahora mismo
detecte qué estrategias del enemigo ha estado usando en su contra y se dará cuenta si se ha ceñido de la verdad o no, si tiene puesta esa coraza de justicia y si está permaneciendo en el propósito o se ha desviado. Mis amados, también les recuerdo, ya estamos de manera presencial, queremos verte, te animamos a que vengas de manera presencial aquí con nosotros. Te recuerdo que honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. En el video aparece, es muy importante que nosotros continuemos honrando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. De esta manera la obra de Dios continúa y Dios trae una gran bendición a tu vida. Así es que te animamos a que lo hagas ahora mismo. Y bueno, pues es un gusto. Les recuerdo, ahora nuestra reunión, antes era viernes, ahora es miércoles 8 de la noche, y también nuestra reunión de oración, nuestro tiempo de oración los miércoles a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga y tengan un excelente domingo. Buenas tardes.